Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a comenzar ahora. Gracias por la paciencia también a todos quienes están conectados y de verdad es un honor para mí estar compartiendo en esta ocasión con ustedes. Eh, Quiero agradecer también a esta iniciativa de Psius, que es Cuídate en Casa, por permitirme este tiempo para intentar transmitir algunas ideas para afrontar el estrés que se genera en una situación de cuarentena en la que nos encontramos a lo largo de distintos países de Hispanoamérica. Pues lo que voy a hablar hoy día tiene base en la experiencia personal trabajando en un gabinete de atención psicológica, donde se ayuda a la gente a sobrellevar situaciones dolorosas que se encuentran en la vida. Y la segunda fuente, pues, es la experiencia personal, ¿no? De cómo yo mismo he estado afrontando algunas situaciones de estrés intenso, incluyendo esta. El objetivo, pues, de esta charla es que todos ustedes conozcan por qué el confinamiento es considerado una fuente de estrés importante y cuáles son las repercusiones que podría tener o que ya está teniendo en la salud de cada uno. Pues entonces empecemos por hablar de salud mental en el confinamiento, donde una de las primeras sensaciones negativas es la falta de libertad. De hecho, esa es la principal sensación en distintos países que han activado el estado de alarma por COVID-19. Y aunque ya se habían dado medidas de confinamiento similares en China, Corea, Italia, por poner unos ejemplos, la ciudadanía necesitaba prepararse psicológicamente para afrontar esta etapa sin precedentes. Y aunque no se puede comparar con ninguna situación vivida con anterioridad, sí se sabe que en periodos de aislamiento, pues son frecuentes tener reacciones de estrés, de ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, confusión, miedo, culpa y muchas otras emociones negativas. En algunos casos, esto puede llevar al insomnio, a tener dificultades de concentración, a perder también, por ejemplo, eficacia en el trabajo, y a largo plazo se pueden presentar síntomas de depresión y estrés postraumático. Todo esto se debe a que el confinamiento supone un cambio vital radical en nuestros hábitos y costumbres y nos exige readaptar el apoyo social o las relaciones con otros, que como veremos, pues son de nuestros principales recursos para afrontar las situaciones angustiantes. Así que habrá desajustes y quizá ya los estamos experimentando. A cada persona le va a afectar de manera distinta en función de muchos factores individuales y del modo en que cada cual pueda afrontar situaciones de estrés, soledad, de angustia y de pérdida. Ahora bien, los 3 o 4 primeros días, la primera semana, segunda semana de estancia domiciliaria pueden haber sido relativamente fáciles. Pero si bien es necesario mantener la disciplina para que las medidas sanitarias estén activas, pues los siguientes días pueden tornarse duros psicológicamente. Y en el caso en el que nos encontramos, pues ya van siendo semanas, ¿no? Así que durante esta cuarentena, ustedes pueden haber empezado a experimentar tristeza y ansiedad, que es un mecanismo de defensa ante un peligro. Y en estos momentos, pues la amenaza no es otra que la falta de coherencia entre lo que queremos hacer y lo que efectivamente podemos hacer. Por ejemplo, quisiéramos ver a la pareja, quisiéramos ir al cine con amigos, quisiéramos preparar una comida con la familia extendida, quisiéramos dar un paseo, quisiéramos avanzar en los proyectos planteados para este año, en fin, varias actividades que contribuirían a nuestro bienestar y felicidad, pero que no podemos hacerlas. Y esto justamente es percibido por nuestro organismo como una amenaza para nuestro bienestar. Dicho esto, quizás es preciso comprender que no a todos nos afecta por igual. Como decía hace un momento, pues cada persona va a tener una influencia en función de muchos factores individuales. Sobre todo va a depender del modo con que cada cual sepa afrontar las situaciones de estrés y soledad. Los psicólogos utilizamos modelos para describir lo que ocurre en la mente de las personas en términos de procesos mentales. En el caso del estrés, este esquema que ustedes ven aquí explica pues cómo se activa la respuesta de estrés en el cuerpo.
En primer lugar, podemos imaginar una situación estresante. Vamos a imaginarnos una, donde, no sé, uno de nuestros padres se encuentre hospitalizado y en peligro vital. En tal situación de estrés, nuestra mente procede a realizar de manera muy ágil una evaluación de la situación, es decir, un análisis de lo que está en juego. En el ejemplo que estamos considerando, la situación es de relevancia alta para nosotros, pues la vida de uno de nuestros padres está en riesgo. Sin embargo, este no va a ser el único criterio que nuestra mente vaya a tomar en consideración en el análisis de la situación, sino que también se van a involucrar los daños o beneficios colaterales que resulten de esta. La conclusión veloz de nuestra mente puede llevar a considerar la situación como amenazante, porque pone en riesgo, a su vez, nuestro bienestar. Por ejemplo, si este padre que está en peligro es el sostén de la familia, o tal vez pone en peligro nuestra propia seguridad, si el caso es que el padre en riesgo es el único que nos brinde cuidado. O también puede representar una suspensión de la satisfacción de nuestras necesidades más importantes. En el caso de que la ausencia de este padre representase que ya no fuéramos capaces nosotros de satisfacer a nuestras necesidades básicas por cuestiones de edad, por estado, por ejemplo, de discapacidad o la razón que fuera. Estaríamos entonces siguiendo aquí este camino de la izquierda. ¿Ah? Pero en la misma circunstancia, otra persona podría percibir la situación como no amenazante para sí, lo que no significa que no sea una situación dolorosa, obviamente. En efecto, podría ser que ágilmente la mente de esta segunda persona, en su mente, la pérdida de uno de los padres no represente mayor amenaza para su bienestar, ni para su seguridad, ni para la satisfacción de sus necesidades básicas. La persona en cuestión, entonces, siguiendo acá este camino de la derecha. Esto significaría, pues, que la persona no va a tener gran dificultad para enfrentar la situación dolorosa que le tocaría atravesar, pudiendo mostrar reacciones adaptadas, maduras, entre comillas, de gestión emocional. Así pues, vemos que ante una misma situación, dos personas pueden vivirla de manera distinta, debido a su historia de vida, a sus circunstancias particulares y a sus capacidades de gestión emocional. Así que, volviendo a la persona que percibía la situación como particularmente amenazante, acá en este camino de la izquierda, ella deberá enfrentarse a una segunda etapa de evaluación o de análisis. Deberá hacer una evaluación sobre su propia capacidad para afrontar la situación. Entonces, aquí la mente realiza una nueva y veloz evaluación, esta vez orientada a los recursos de que se dispone a nivel afectivo y físico que pueden servir para sobrellevar la situación. Si la conclusión de esta evaluación es negativa, o sea, que no se dispone de los recursos necesarios para hacer frente a la circunstancia, o que tenemos la capacidad de enfrentar, se experimentará sufrimiento. Esta es la situación en que nos encontramos muchos de nosotros por lo imprevisible de esta situación. Ahora bien, dada su magnitud, claramente, ¿no? Sin embargo, nuestro objetivo debe ser munirnos de los recursos y estrategias mentales que nos den la posibilidad de afrontar la situación y mostrarnos resilientes, con la capacidad de soportar este embate. Ahora les voy a mostrar una diapositiva que contiene algunas estrategias de afrontamiento. Estas estrategias de afrontamiento, pues, no son otra cosa que actividades mentales que ponemos en marcha para lidiar con el sufrimiento y, en lo posible, eliminar la fuente de dicho sufrimiento. Algunas estrategias de afrontamiento son maduras, en el sentido en que nos permiten un manejo de adaptación una mejor adaptación en realidad para encarar la situación angustiante. Y otras estrategias pues podrían llamarse, entre comillas, inmaduras a causa de su limitado beneficio a largo plazo en la eliminación de la fuente del estrés. Otra forma de considerarlas, un poco más científica, es partiendo del objetivo que tienen, de si se orientan a resolver el problema que genera angustia
o bien si se están dirigiendo a reducir el impacto emocional provocado por la situación. A ver, en las estrategias de afrontamiento que están centradas en el problema, la persona se centra en hacer frente a la situación en busca soluciones al problema, ¿no? Hay una búsqueda deliberada, entonces, de una solución, de recomposición del equilibrio que se ha roto por la presencia de la situación estresante. Este tipo de estrategias son la confrontación. Esto puede significar en algún momento luchar, encarar, dialogar en función de las circunstancias siempre. Otra estrategia es la búsqueda de apoyo social. Cuando caemos en cuenta de que solos no vamos a poder atravesar la situación y buscamos ayuda en nuestro entorno o contactamos con un terapeuta. Luego podemos mencionar la búsqueda de soluciones, que requiere un análisis costoso en tiempo para sopesar cada una de las opciones que tenemos a disposición para resolver la fuente que nos angustia. Sin embargo, por su naturaleza, no todas las situaciones estresantes van a ser manejables y tampoco van a poder ser resueltas por una sola persona, por nosotros mismos. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que corresponde es que busquemos la regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de la situación estresante. Así, cuando el primer tipo de estrategias no han funcionado o han sido insuficientes, se activan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. Estas tienen la finalidad de aminorar el impacto negativo sobre el individuo y pues algunas de estas estrategias son, por ejemplo, el autocontrol, que se refiere a los esfuerzos por controlar y ocultar los propios sentimientos y emociones. En la coyuntura en que nos encontramos, puede que algunos de ustedes estén tratando de no mostrarse nerviosos o temerosos frente a las personas más vulnerables de su entorno. Pero en realidad, lo mejor siempre es estar atento a las emociones que surgen en nosotros, identificarlas y aceptarlas. Luego podemos mencionar el distanciamiento social, que consiste en retirarse de la interacción social respecto de familiares, amigos, compañeros y personas significativas, ya sea desde una necesidad positiva de afrontar los problemas, desde la soledad, o bien ya sea porque hay que huir de los demás por reserva, por ejemplo, para que no conozcan lo que nos angustia, o por ambos motivos. Sin embargo, en la situación actual, esta estrategia de afrontamiento puede resultar perjudicial, ya que estando obligados a distanciarnos de nuestro entorno socioafectivo, más bien hay que procurar mantener el contacto a través de videollamadas, porque es fundamental ver la cara de la gente, así como tener espacios en los que reír y hablar de otras cosas. Luego podemos mencionar a la reevaluación positiva, que implica modificar el significado de la situación estresante, especialmente atendiendo a los posibles aspectos positivos que tenga. O sea, fijándonos en lo positivo, expresando optimismo o mostrando una tendencia a ver el lado positivo de la situación y considerarse afortunado. Por ejemplo, considerar el problema de forma relativa como una oportunidad para el desarrollo personal. Luego tenemos la autoinculpación. Esta consiste en atribuirse la responsabilidad de la situación angustiante en términos de castigo merecido. Por ejemplo, esta estrategia de afrontamiento guarda relación con un estilo de personalidad proclive a experimentar muchas emociones negativas e interpretar las situaciones como fracasos. Luego tenemos el escape o evitación, o sea, realizar actividades como distracción, diversiones relajantes como ver la tele, escuchar música, leer un libro, tocar un instrumento, o pueden ser también conductas de autocuidado como arreglarse, vestirse bien, hacer deporte, ordenar cosas, o bien estrategias reductoras de tensión como comer más de lo usual, fumar, beber alcohol o usar otras drogas o medicamentos. Evidentemente, muchos de nosotros estamos usando esta estrategia de escape o evitación, ¿no? Y debemos tomar conciencia de que el uso de sustancias o la comida en exceso va a afectar nuestra salud. Por último, la religión.
A ver, sobre todo en Latinoamérica. Luego en otras regiones no sé mucho, pero sobre todo en Latinoamérica las personas conservan o practican alguna religión, por lo general cristiana. Entonces no va a ser extraño que se incrementen los rituales religiosos privados, los rezos, las invocaciones, así como quienes habían abandonado una religión recurran nuevamente a ella. Esto se debe a que las prácticas devocionales constituyen una manera de evacuar las emociones negativas de desesperanza y de temor. Esto quizás está pasando en sus familias. Y más allá de que ustedes compartan o no la fe de sus allegados y más allá de lo que ustedes piensen acerca de la religión, la comprensión de que está sirviendo para regular emociones negativas es por sí misma digna de ser respetada y alentada. Bien, ahora pasemos a considerar la regulación de las emociones, que es otro modo de encarar las emociones que surgen en este periodo de confinamiento. Las emociones que sentimos, ya sean positivas o negativas, no siempre son deseables y expresadas. A ver, ¿quién no tuvo que en un momento u otro tragarse, por ejemplo, el enojo, contener las lágrimas u ocultar su temor? O por el contrario, tener que exagerar su alegría. Los intentos por dominar, controlar y más en general regular nuestras emociones nos son a todos muy familiares. Probablemente, de hecho, cada uno de nosotros tiene a disposición técnicas para aplacar las emociones que nos invaden, como contar hasta 10, respirar profundamente, distraerse o pensar en otra cosa. La regulación de las emociones tiene pues que ver con los procesos que las personas empleamos para influenciar las emociones que tenemos, el momento en que las tenemos y cómo las experimentamos. Más allá de la motivación hedonista por evitar las emociones desagradables y no sentirnos desdichados, sino más bien tranquilos, felices, tener una sensación placentera, la regulación emocional sirve a aquellos para que las personas desean sentir o expresar. Es decir, la expresión de las emociones se ve determinado por las consecuencias negativas que las emociones pueden tener para los demás y para las relaciones con los demás. Cuando no mostramos nuestra decepción, por ejemplo, por un regalo que uno de nuestros amigos escogió con mucho detalle, lo hacemos por razones prosociales, es decir, para proteger principalmente los sentimientos del otro. Y cuando decidimos no expresar nuestra envidia, a menudo es para protegernos a nosotros mismos, ya que el mostrarse celoso podría provocar reproches o incluso enojo en la otra persona, lo que podría terminar dañando una relación. Además, a las personas en realidad no nos gusta dar mala impresión y ser juzgados negativamente por nuestro entorno. De manera que controlamos nuestras emociones con el fin de adaptarnos a las costumbres y normas sociales, expresando emociones socialmente deseables y disimulando aquellas que se consideran inapropiadas y por lo tanto indeseables. Entonces, en términos generales, podríamos decir que, que las estrategias de afrontamiento se orientan sobre todo a reducir la respuesta de la ansiedad, mientras que la regulación emocional serían estrategias para influir en la intensidad de las emociones, tanto positivas como negativas. Es decir, que podemos hacer que la emoción de alegría sea todavía más potente y dure todo el día, como también podríamos transformar una emoción como la tristeza en otra menos negativa, como la resignación o el contentamiento. Pues bien, existen dos maneras de regular las emociones, según el momento en que deseamos ejercer el control emocional. Puede ser en el momento en que estamos expuestos a una situación potencialmente emocional, esto sería el antecedente, o bien en el momento en que reaccionamos ante esa situación. Por ejemplo, ya con el sentimiento de enojo, ya con un aumento en la tensión sanguínea, un fruncimiento de las cejas, todo ello forma parte de la respuesta emocional, ¿ya? Que sería regular las respuestas emocionales. La regulación centrada en los antecedentes es una estrategia preventiva que aparece bastante pronto en el proceso emocional.
Es decir, inclusive antes de que la emoción se haya activado por completo. Esta consiste en modificar el impacto emocional de la situación. A ver, las personas pueden evitar selectivamente situaciones u otras personas que podrían ocasionarle emociones displacenteras. O por el contrario, podrían acercarse a quienes le induzcan emociones placenteras. En concreto, una persona puede decidir no contestar a una llamada de una persona cuya conversación podría ponerla triste. Y para animarse, pueden decidir realizar una actividad, quizás preparar un post, lo que le podría poner de buen humor. Por otra parte, las personas también pueden intentar modificar la situación, de forma que ésta pierda su significado emocional. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a la oscuridad puede pedir a su familia mantener la casa bien iluminada, lo que hace que la situación le genere menor ansiedad. Se me ocurre que en la situación de confinamiento actual, donde podemos salir solo de compras al supermercado, que intentemos modificar la situación futura de sentirnos desprovistos, como que no hemos tomado los recaudos suficientes para proveernos de todo y llenar la despensa. De hecho, en Bolivia, que es de donde les hablo, se tiene el permiso para salir un día a hacer la compra y nada más. Y pues ayer al entrar al supermercado veía yo como muchas personas se llevaban carritos repletos de todo tipo de insumos que hasta parecía excesivo, dado que nuestro cerebro en parte funciona por imitación, rápidamente a la cabeza la idea de que yo debería hacer lo mismo. Y por esto y por aquello, ¿no? En fin, se activaron en mí una serie de premisas falsas basadas en el miedo, que si no las controlaba yo, pues me habrían llevado a estar cargando kilos y kilos de insumos que quizás no necesito en lo inmediato o en lo inmediato. Ahora bien, en algunas situaciones potencialmente emocionales, será suficiente con distraernos, pensar en otra cosa, o sea, a reorientar nuestra atención hacia los elementos no emocionales de la situación. Una última posibilidad para prevenir las emociones indeseables consiste en interpretar una situación de modo distinto, o sea, reevaluar las situaciones potencialmente emocionales de una forma que se modifique su significado emocional. Por ejemplo, ustedes recuerden a su familiar que pasa ante ustedes sin decirles una palabra. Si se interpretase su comportamiento como algo intencional y falto de educación, mm, lo que pasaría es que usted correría el riesgo de sentir enojo. Pero si por el contrario usted atribuye su conducta a un estado afectivo personal muy individual, situaciones que le preocupan a esta persona, o a un rasgo de su personalidad, tal vez su timidez, probablemente usted terminará sintiéndose menos irritado. De hecho, las investigaciones muestran que la reevaluación cognitiva de la situación es más eficaz para reducir la experiencia de las emociones indeseadas, así como reducir las respuestas corporales concomitantes. Esto no significa que las otras estrategias centradas en el antecedente también lo sean. En realidad, las estrategias que implican la evitación de la emoción, como huir de la situación potencialmente emocional o distraerse evitando aspectos emocionales de la situación, a menudo son poco eficaces porque no resuelven el problema en sí, pero tienen efectos benéficos en el corto plazo. Las estrategias que impliquen la confrontación emocional, o sea, afrontar la emoción indeseable, a menudo son una mejor opción que la evitación, porque al afrontar la emoción indeseada conseguimos comprender sus causas y dominar las respuestas emocionales que implican. Ahora pasemos a esto que es la regulación centrada en las respuestas emocionales. Aquí esta interviene más tarde en el proceso emocional, una vez que la persona confirió un significado emocional a la situación. Estas estrategias buscan modificar las respuestas emocionales específicas que se sitúan a nivel del sentimiento, de las sensaciones físicas o de la expresión emocional misma. Para regular el sentimiento, las personas pueden focalizarse en los pensamientos que acompañan las emociones,
o bien intentar suprimir esos pensamientos. La primera se llama ruminación mental. Consiste en concentrarse en los pensamientos, en los sentimientos y en los recuerdos que aparecen de manera recurrente durante un evento emocional. Esta concentración permite comprenderlas mejor y a largo plazo, pues reduce el impacto desagradable de la situación. Pero la ruminación en un estado depresivo podría, por el contrario, agravar los síntomas de depresión, sobre todo cuando se manifiesta de forma intrusiva, o sea, fuera de la voluntad de la persona, volviéndose incontrolables, ¿no? Otro medio para no sentirnos infelices consiste en eliminar de nuestra mente los pensamientos que suscitan sentimientos dolorosos, desagradables, indeseables. ¿Quién no intentó, de los que estamos acá, sobrellevar una pena de amor evitando todo pensamiento asociado a un ex enamorado? Sin embargo, pues esta tentativa por suprimir o reprimir el pensamiento emocional puede, de manera paradójica, aumentar la frecuencia con la que los pensamientos se presentan en la mente. La represión de los pensamientos displacenteros influye en el aumento de la reacción del cuerpo ante la emoción. Activa el sistema nervioso autónomo y particularmente el sistema simpático, cada vez que el pensamiento suprimido vuelve a la mente. Ahora, las emociones remueven el cuerpo. Cuando nos enojamos, sentimos una tensión muscular, el corazón late más rápido, sentimos calor. Y cuando estamos tristes, nos sentimos abatidos, nos sentimos lentos, sin energía. Pues para regular estas respuestas fisiológicas, o sea, para disminuir o incrementar el nivel de activación del cuerpo, las personas pueden emplear ejercicios de relajación o practicar una actividad física. Por el contrario, un medio pasivo de regulación consiste en tomar medicamentos u otras sustancias que reduzcan la tensión, como los tranquilizantes, el alcohol u otras sustancias que, como decía hace ya un momento, paradójicamente podrían aumentar la activación física, como lo hacen las anfetaminas o el café. Estas estrategias pasivas tienen la desventaja de poder generar dependencias en quienes las empleen. Continuando, pues una de las estrategias de regulación emocional más estudiadas es la regulación del comportamiento expresivo, que implica la supresión o la inhibición de la expresión facial. De acuerdo con la hipótesis de la retroalimentación facial, el hecho de inhibir la expresión facial de las emociones debería disminuir la intensidad del sentimiento. Me acuerdo que hace más de 100 años, Carlos Darwin propuso esta estrategia para regular las emociones. Les voy a leer lo que él dijo. La libre expresión de una emoción cualquiera por signos externos la vuelve más intensa. Inversamente, los esfuerzos realizados para reprimir toda manifestación exterior moderan la emoción misma. El hombre que deja que gestos violentos surjan aumenta su furor. Aquel que no ejerce ningún control sobre su miedo siente un temor más grande. Y quien se mantiene inerte ante el golpe de una gran pena pierde su oportunidad de reaccionar contra ella. Pero, hasta ahí la cita, ¿no? Pero la regulación del comportamiento expresivo no se limita a los comportamientos no verbales, sino que concierne también la expresión verbal de las emociones. En efecto, inmediatamente luego de las experiencias emocionales intensas, las personas tienden a hablar de sus emociones con otras personas y a compartirlas con ellas. Esto se llama intercambio social de las emociones y tiene unas funciones y consecuencias que van contra las creencias populares. Pues, ¿cuál es esta creencia popular sobre el intercambio emocional? Pues la mayoría de la gente cree que el hecho de hablar de sus emociones con otra persona hace que quien se expresa tenga una mejor recuperación emocional. Sin embargo, los estudios muestran todo lo contrario.
el intercambio emocional no disminuye el impacto emocional en una persona. Es más, en el corto plazo, el intercambio social de las emociones parece inclusive ser contraproducente porque puede reactivar la emoción que se está compartiendo y aumentar la respuesta corporal la primera vez que se habla de ello. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, los efectos benéficos del intercambio social se observan a largo plazo, porque facilita el ajuste emocional. La verbalización y la confrontación repetida con el episodio emocional dan a las personas la posibilidad de trabajar una y otra vez sobre esta y adaptarse a la situación. Este intercambio social cumple también funciones sociales muy importantes. Hablar de sus emociones con su entorno permite recibir apoyo social en forma de aliento verbal y gestos afectuosos. El intercambio social también disminuye la distancia física e interpersonal. Valora a la persona que se ha elegido como confidente y se refuerza de este modo los lazos sociales. Y más generalmente se refuerza la cohesión social. Además, el intercambio social de eventos emocionales de importancia nacional, como el que estamos atravesando ahora, puede contribuir a la formación de una memoria colectiva. Acá tengo algunas ideas para afrontar de manera adaptativa basadas en las estrategias que acabamos de considerar. Primero, el manejo de la información. Es importante informarnos, pero no atiborrarnos leyendo estadísticas o analizando modelos matemáticos predictivos. Esto puede ser muy angustiante. Nos puede saturar. Recomendamos elegir un medio informativo en el que confiemos y dedicar un par de veces al día a informarnos y leer sobre otros temas para equilibrar la sobrecarga. Segundo, la higiene personal. Es verdad que estamos en casa y se nos ve poco, pero es necesario ducharse, cambiarse, maquillarse, peinarse, si es lo que hemos hecho habitualmente. Es importante verse hacia y cuidar nuestra presencia. Tercero, hacer deporte. Es necesario hacer estiramientos musculares y seguir una tabla de ejercicios físicos. Es impresionante la cantidad de recursos que se están ofreciendo por la red. De hecho, pertenecer a una red de personas que se han apuntado al mismo entrenamiento puede ser muy motivante. Cuarto, seguir una dieta óptima. Se debe cuidar la alimentación, parar y darse un tiempo para cocinar y comer de forma saludable. Procuremos no hacerlo viendo la televisión o leyendo las noticias. Sentémonos a disfrutar. Quizás, si estamos solos, podemos comer con alguna persona querida a través de una videollamada. Quinto, la higiene del sueño. Es fundamental fijar horas para levantarse y para irse a la cama. Si está notando dificultades para dormir, pues podría reducir el uso de bebidas excitantes y tabaco, así como el consumo de información, especialmente a partir de la tarde. En cambio, dedicarse a actividades que sean útiles para relajarse. Sexto, mantenerse activo en sus objetivos. La ruptura con las actividades cotidianas es otra fuente de estrés, ansiedad, desconcierto, desorganización. Usted puede poner en marcha la creatividad y pararse a pensar en nuevos modos de hacer el día a día. Esto puede ser muy fructífero. Ahora toca alimentar los propósitos, porque los propios propósitos siguen estando ahí. Se tiene que buscar nuevas formas de continuar con ellos. Séptimo, la conexión social. Es preciso mantenerse conectados emocionalmente y cuidar nuestras relaciones. Aquí resultan básicas la tecnología como las videollamadas. Y aquí yo quisiera ser bastante insistente. Una estrategia de búsqueda de apoyo social es muy importante. Por último, la gestión de nuestras emociones. En este periodo es normal que las personas estén agobiadas, ansiosas, irritables, confusas, tristes, preocupadas, en fin. No hay nada malo en eso. En realidad, lo que no sería normal
sería que a lo largo del día no nos visitasen estos pensamientos dolorosos o temores sobre lo que está ocurriendo. Así, los niños. Los niños pues no disponen de todo el abanico de regulación emocional que disponemos los adultos. Por ello, los niños observarán los comportamientos emocionales de los adultos en busca de pistas sobre cómo manejar sus propias emociones en tiempos difíciles. Durante tiempos de estrés y crisis, es común que los niños busquen más apego y sean más exigentes con los padres. Se puede hablar con ellos acerca de la pandemia con toda honestidad e información apropiada, de acuerdo a la edad. Y si a sus hijos les preocupa, pues abordarlos junto con él puede facilitarle a ellos el manejo de su ansiedad. Así también los adultos mayores, especialmente aquellos que estén en aislamiento y aquellos que tienen deterioro cognitivo o demencia, pueden convertirse en más ansiosos, enojados, estresados, retraídos, agitados, mientras están aislados o en cuarentena. Es posible realizar con ellos el intercambio de las emociones que usted como cuidador experimenta, pero también se puede buscar recibir sugerencias de familias o profesionales de la salud. Por ejemplo, compartir hechos simples sobre lo que está sucediendo y brindar información clara sobre cómo reducir el riesgo de infección en palabras que las personas mayores puedan entender. Es Hola, Elías. recomendable repetir la información. Sí, Disculpa, te puedo dar sí, 2 minutitos más. Me sabe mal porque está siendo súper interesante, pero es que tenemos de otra acuerdo. psicóloga que tiene que dar un webinar a las 5. O sea, Ahora tranquilo, termino. tienes ¿No? 3, 4 minutillos si quieres aún De para acuerdo. terminar. Bien. Pues les decía que es recomendable repetir esta información cuando sea necesario. Y pues las instrucciones, comunicarse en una forma clara, concisa, respetuosa, paciente. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que todos nos preguntásemos quiénes queremos ser durante esta pandemia. Queremos encontrarnos en una zona de miedo, quejándonos a menudo, acaparando insumos domésticos, alimenticios, manteniéndonos irritables, experimentando emociones negativas como el miedo y el enojo. O más bien preferimos ubicarnos en una zona de aprendizaje donde hacemos un esfuerzo por identificar nuestras emociones, reevaluamos los eventos emocionales, consumimos solo lo necesario y empleamos procesos de razonamiento para aprender sobre nosotros mismos en esta situación. O quizás elegimos situarnos en una zona de crecimiento, enfocándonos aquí y ahora, potenciando la empatía, desarrollando una actitud de gratitud, cultivando la paciencia y el contentamiento, desarrollando la adaptabilidad y hasta poner nuestros talentos al servicio de otras personas que los necesitan. En efecto, creo que una opción deseable es considerar este difícil momento como una oportunidad para aprender a ser psicológicamente más flexibles y ser más conscientes de nuestra fragilidad, de la falta de control que tenemos sobre muchas facetas de nuestro entorno y también de ser conscientes de qué es lo verdaderamente importante. Si durante este tiempo no nos dejamos llevar por la ansiedad y el temor, si nos mantenemos activos, planteamos lo que es verdaderamente valioso, saldremos psicológicamente reforzados. Experimentaremos, pues, situaciones agradables si cambiamos nuestras agendas, nos dedicamos a cuidados que quizás nos ayuden a organizarnos de otro modo. Dedicarnos a cosas que teníamos pendientes y que nos hacen bien. Incluso tal vez nos ayude a estar más conectados con lo que verdaderamente necesitamos. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Elías. Ha sido muy interesante, la verdad me ha gustado mucho. Espero que a los que estáis aquí como espectadores también os haya quedado claro y os haya gustado la presentación. Y nada, pues para cualquier cosita podéis contactar. Creo que tienen, es posible que tengan tu correo electrónico, Elías. Claro que sí, sí. Sí, ¿Yo se ¿no? las puedo poner en el chat o cómo?
Sí, diría que igualmente cuando se apuntan, no sé si sale por ahí el contacto, pero si quieres escribirlo en el chat y así ellos lo tienen por si tienen alguna duda o quieren De contactar acuerdo. contigo directamente, si quieres, claro. Claro que sí. Ahí está en el chat también. Perfecto. Vale, Elías, pues muchísimas gracias por el webinar de hoy y estamos en contacto. Espero que vaya todo bien todo el tema del confinamiento y que podamos, bueno, que todo esto acabe más pronto que tarde. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Adiós, buenas Chao. tardes.